Roberto ha dicho que es inconstitucional el tema de la resolución que ayer aprobó el Senado, prohibiendo a la gente que no esté vacunada acceder a servicios públicos, metro, ONSA, bueno, cualquier otro lugar donde se congregue personas. No sé, desde el punto de vista privado, si a un supermercado que es privado, quién le puede limitar ese derecho a entrar y sobre todo, ¿quién vela porque se cumple eso? Porque bueno, al metro, la ONSA, usted le puede decir al conductor, si usted sube, pero tendría que haber un inspector que inspeccione al conductor y que pase, se meta en una ONSA y le pida a todo el mundo y diga, bueno, pero aquí se montaron 3 que no tienen la tarjeta de vacunación y empieza un enrollo ahí. Pero bueno, vamos a oír un poquito las opiniones de la gente. Aló, buenas tardes. Luis. Si usted está en el metro y vacunado, usted no va a poder montarse, eso yo lo veo bien. Si usted quiere abordar una ONSA y no se ha vacunado, no, usted no puede montarse. Usted entonces va a buscar los medios de vacunarse para poder llegar a su empleo, para poder llegar a una tienda, porque no estamos en asunto de derecho. Estamos en asunto de controlar la pandemia, de que no nos infectemos, y hay que vacunarse. Sea obligado o no sea obligado, pero hay que vacunarse. Entiendo que deben poner una de esa enfermera. ¿Usted se vacunó o no? ¿Dónde está su taquilla? Usted no tiene, venga, vacunado de una vez, le da su taquilla. Luis, déjeme preguntarle. Vamos a seguir lo mismo, el país cerrado siempre. Luis, no déjeme preguntarle algo. Luis, usted va en una guagua, va en el metro. De repente en la entrada de la puerta del vagón una persona entra, el tipo le dice, ¿tiene su cartilla de vacunación? No. Y además no me voy a vacunar. Y entra y lo pone y lo sienta a su lado. ¿Usted se siente seguro con eso? No entendí. Explíqueme otra vez. Muy sencillo, usted se va a montar en una guagua de la ONSA, está sentado dentro y entra otro pasajero que dice que no tiene, que no se ha vacunado y que no se va a vacunar y él tiene su derecho a utilizar el autobús igual que usted y entra y se sienta a su lado. ¿Usted se siente seguro? ¿O se para y se baja? Claro que no, lo que digo, yo inmediatamente me paro y me voy a otro asiento, me monto porque las autoridades de esas personas que no se han vacunado a las que se monten, porque vamos a estar siempre. Tenía un testimonio hoy de alguien, me decía, mira, yo estoy lactando, es una madre, está lactando, el médico le recomendó no vacunarse por el momento hasta que termine el periodo de lactancia y ella se está cuidando, tiene su mascarilla. Si ella tiene que montarse en el metro con su chiquito para llevarlo a un hospital o tiene, ¿cómo hace Roberto? Si le van a pedir una cartilla y ella no la tiene, entonces es la explicación y entonces va a haber más una lista más inmensa de excluidos para cumplir la resolución. No, mire, al militar no le pida, a la que está embarazada tiene que sacarse el seno, usted apretarlo, ver si sale leche y entonces le permite, porque no tiene cartilla, al otro y así, una serie de cosas. ¿Es eso viable? Yo entiendo que no, jurídicamente no es viable. Y vuelvo y repito, lo que hay que analizar el tema es de cara a la obligación que tiene el Estado. Y el Estado está obligado a garantizar que las personas accedan a los medios que le permitan desarrollarse libremente. Y por eso están los servicios públicos. Entonces, la propia Constitución establece que se pueden restringir el ejercicio de derechos, como bien ha señalado Pinti, como ha señalado Miralba. Pero esa restricción debe ser razonable. Y para que sea razonable, no puede existir otra medida que sea menos severa para poder garantizar el objetivo que se persigue. Restringir el acceso, por ejemplo, con mascarillas y con manteniendo el distanciamiento para acceder a los servicios públicos, me parece que es una medida que es suficiente para poder evitar el contagio, para poder evitar y garantizar la salud de las demás personas que están vacunadas. Pero el Estado no puede prohibir que las personas puedan acceder a esos servicios, porque esa persona que no es por ejemplo, el ejemplo que se pone, que no es alguien que se resiste a vacunarse, sino que no puede hacerlo en este momento, pues requiere de sus servicios públicos para poder desarrollarse dignamente en la sociedad. Entonces el Estado no puede establecer privaciones absolutas de esos derechos, sino que tienen que ser restricciones relativas, y ese es el tema.
Y por eso, a mi juicio, que la medida es inconstitucional. Y lo mismo pasa en los lugares privados. Hablabas, Roberto, por ejemplo, de los centros comerciales. Los derechos fundamentales tienen una dimensión horizontal que aplican también en las relaciones de los particulares. Entonces, los particulares tampoco pueden adoptar medidas discriminatorias o tratos que puedan afectar el desarrollo de las personas. La imposición de la vacuna es constitucionalmente legítima. Yo estoy de acuerdo. Se puede obligar a las personas a vacunarse en base al principio de solidaridad. Pero la medida que se implemente para obligar a la persona a hacerlo también tiene que ser constitucionalmente legítima. Y en este caso, prohibir a la persona acceder a servicios públicos que son indispensables para su vida, pues a mi juicio no lo es. ¿Usted sigue manteniendo la idea de que provocar la decisión a vacunarse a las personas, a la par de acompañarlo de información? Sigo diciendo que hay que brindar mucha más información. Ayer veía en la cuenta de Seguros Universal que brindaban detalles de la vacuna, etcétera, porque se habla muy poco de las vacunas, es algo nuevo, a la par de esa información a la que debe tener acceso la población, sería bueno también, como usted decía el lunes, que se enfocara desde el punto de vista de más beneficios a las personas, más que restringir. ¿Es lo que usted plantea? Claro, claro que sí. Quiero agregar, Roberto, que por ejemplo, y para aportar a la discusión que tenía hace unos minutos con Pinky Miranda, que el Tribunal Constitucional ya ha establecido que la suspensión del acceso a los servicios públicos afecta el contenido esencial de los derechos sociales y por consiguiente la dignidad humana. Y eso lo ha hecho, por ejemplo, con el acceso al agua potable. Ha establecido que el Estado tiene que garantizar el acceso a unos mínimos de esos servicios, porque es que son indispensables para que las personas puedan desarrollarse. ¿Yo qué propongo? Yo entiendo que imponer la vacuna no sería una medida idónea. Yo entiendo que deben de adoptarse incentivos, los notch, ¿verdad?, que han sido creados por los teóricos de la economía conductual, que lleven a las personas, que direccionen a las personas, las actuaciones de aquellas personas que no quieran vacunarse. Por ejemplo, decía el lunes, algunos notch que se pueden implementar sería el acceso gratuito por un periodo de tiempo al transporte público de aquellas personas que se vacunan. Incrementar, por ejemplo, las ayudas económicas en el tema del plan social para que las personas puedan paliar los efectos de la pandemia. Incentivarlos con tickets de lotería, como hacen en Estados Unidos, con becas universitarias para los jóvenes que pues acudan a vacunarse. Es decir, adoptar incentivos donde las personas no se vean que están obligadas a tener que ir al proceso de vacunación, sino que lo hagan de manera implícita porque le den un valor. Roberto, y te hago una pregunta. Yo me imagino que todo esto que mencionas tienes que ver con el Estado, no necesariamente con una empresa o institución de carácter privado. Te lo pregunto porque en la actualidad y desde hace décadas, si tú quieres inscribir a un niño en un preescolar, a ti te piden una tarjeta de vacunación al día. Si tu hijo no tiene esa tarjeta de vacunación al día, tú no entras a ese colegio y te tienes que ir a otro. Claro. ¿Qué sucede con eso? O sea, porque es que yo veo que ahora estamos rasgándonos las vestiduras con el tema de una obligatoriedad de la vacuna. Pero es que eso siempre ha sido así. Hasta para viajar hay lugares que te solicitan y si no, no viajas. Y nadie había alegado, oh Dios mío, Colombia me está discriminando. Ah, caramba, este colegio me quiere discriminar. No. O la tienes. Es que desde el momento que tú tienes, es que el tener acceso, bajo mi punto de vista, a transporte o a la educación, no es incompatible con cumplir las normas. Claro, correcto. Entonces en esos la casos, obligación de un Estado es sucede? facilitarte transporte. Ahí tienes transporte. Ahora, si tú no cumples con las normas que se trazan, no te vas a poder transportar. Por ejemplo, ahí una persona con arma de fuego puede montarse en un transporte público. Una persona en estado de embriaguez puede usar un transporte público. No, hay situaciones en las que no. Lo que pasa es que son límites al ejercicio del derecho. Las personas no tienen completamente prohibida el ejercicio del derecho. Pero debe de cumplir con unas normas. Pero por ejemplo, si tú estableces que la persona no vacunada, por la condición de no vacunarse,
no puede acceder al transporte. No, porque es un peligro para la salud pública. Puede ser sustituible, claro, pero esa medida puede ser sustituible con una menos gravosa, como es el uso de mascarilla y el mantenimiento del distanciamiento. De manera que cuando tú analizas la gravedad de la medida, pues necesariamente se llega a la conclusión de que la medida es irrazonable por existir otras opciones, otras medidas que pueda adoptar el Estado para garantizar la salud de las personas. En el caso que tú pones, Miralba, de los colegios privados, estamos hablando de colegios privados. Correcto. Pero eso quita la obligación, claro, pero eso no quita la obligación del Estado de garantizar el acceso de esos estudiantes, aunque se opongan a la vacunación, a las escuelas públicas. Porque el Estado tiene el deber de garantizar el acceso de las personas a los servicios públicos que son indispensables. Es verlo de cara desde el Estado. De cara desde los entes privados, siempre y cuando el Estado satisface ese servicio, pues el privado va a tener una mayor discrecionalidad al momento de determinar quién entra o no. Pero, por ejemplo, hay casos en que no se pueden adoptar medidas que sean desiguales o irrazonables. Como, por ejemplo, y lo hemos visto mucho, cuando los restaurantes establecen medidas discriminatorias por distintas cuestiones, ya sea raciales o por cuestiones religiosas o por cuestiones filosóficas. Esas prohibiciones que le está haciendo un particular también podrían interpretarse una violación o en una restricción innecesaria a los derechos fundamentales. Ahora, lo que pasa es que una persona del pelo rizo, de color, no perjudica a nadie a nivel de salud pública entrando en ningún lado. O sea, es que hacemos comparaciones que evidentemente todo es comparable y siempre vamos a encontrar una forma de justificar este tipo de... Yo lo que no me imagino es... Dime. Te hago una preguntita. Con la mascarilla, como no hemos estado hasta el momento, y con el distanciamiento, no se garantiza o no se disminuye la posibilidad de contagio, por ejemplo, en el transporte público. Sí, y yo te hago ahora otra pregunta. ¿Para qué estamos vacunando? Entonces, es una medida efectiva. Entonces, ¿para qué estamos vacunando? Si con eso es suficiente y es efectivo. ¿Para qué gastamos dinero en vacunas? No. Primero que tampoco es así. Porque hay que ser claros. Tú ahora mismo existe un descontrol en el transporte público en cuanto a las medidas. Pero eso es por una mala regulación del Estado. Sí. No podemos por fallas en la actuación del Estado. Pero es que si no funciona la cosa, ¿qué hacemos? Pero eso se llama, entonces, eso es lo que se requiere un mayor control. Tenemos una voladora que tiene plaza para 29 personas y meten 55. Entonces decimos, bueno, la mascarilla funciona, ahí dentro no. El distanciamiento público, ahí dentro no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? O arreglamos ese problema o le decimos a la gente, bueno, pues vacúnense, porque eso es imposible arreglarlo. A ver, lo que tú me estás diciendo, hay una falla en el tema de la regulación para garantizar el distanciamiento y el uso de mascarilla en el transporte público. Y dado esa falla, a esa inactividad o esa deficiencia del Estado, vamos a prohibir que personas puedan acceder a servicios públicos que son indispensables para desarrollar su dignidad, para desarrollarse libremente en la sociedad. El tema está en la razonabilidad de la medida. Es decir, existe, con el uso de la mascarilla, con el distanciamiento, se evita el nivel de contagio sin necesidad de prohibir o negar servicios públicos y derechos fundamentales a las personas.